libres para vivir. Y ahora, hermanos, tengo la bendición y el privilegio, y le doy gracias al Señor por esta bendición y esta oportunidad, y a mis pastores también, de darme la oportunidad de poder compartir la palabra con ustedes. Y el tema de la enseñanza y la prédica de este día es libre en la gracia. Amén. Y para eso le voy a invitar, si es tan amable, de ponerse sobre sus pies y vayamos a la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Romanos. Vamos a estar leyendo en el capítulo 6, verso 14 al 18, pero si antes, ¿qué le parece si hacemos una confesión de fe? Amén. Los que son de la vieja escuela como yo y todavía usan su Biblia de pasta y hojas, levántela por favor. Y ahora que ustedes que son más tecnológicos, que usan su dispositivo, pues sáquelo también. Mire, el Señor no lo va a condenar por eso, ni yo tampoco. Yo sé que ahí también puede leer la palabra de Dios, amén. Pero repita conmigo: en mi mano está la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios. Haré lo que me pide que haga, viviré como me pide que viva, y creo en las promesas que promete para mi vida. Promete vida y no muerte. Promete salud y no enfermedad. Promete riqueza y no pobreza. Porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Ahora sí, nos vamos a Romanos capítulo 6, verso 14 al 18. Y leemos la palabra de Dios honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice a la letra: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, mire, hablando en tiempo pasado, erais. Y si alguno todavía lo es, esta es la tarde en la cual tú puedes ser libre en el nombre de Jesús. Amén. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Padre que estás en gloria, te doy gracias en esta hora, Señor. Gracias por este pueblo hermoso, gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu presencia. Pero Espíritu Santo, te pido que pases ese carbón encendido por mis labios, Señor, y que quites, Señor, toda palabra, Señor, que no vaya a ser para edificación a nuestras vidas. Señor, háblanos conforme a tus propósitos y tu misericordia en gloria. Padre, como dice el profeta Isaías, Señor, que así como la lluvia desciende del cielo, riega la tierra y la hace germinar, y que no regresa a ti vacía, Señor, sin antes cumplir con el propósito por el cual tú la has enviado. Que así sea esta palabra, Señor, que en esta tarde, Dios mío, será compartida. Que encuentre lugar en cada corazón y que cumpla el propósito por el cual tú la envías en esta hora, Señor. Te pido que caiga, Señor, esta semilla en tierra fértil, Padre, y que pueda producir al 1,000 por 1, Padre, para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Puedes tomar tu asiento, mi hermano, pero que no cese la alabanza y la adoración. Bendito sea el Señor. Quiero enviar un saludo muy especial a mi familia que ahorita están mirando allá en California. Dios me los bendiga. Y también a todos ustedes que a través de las redes sociales están sintonizando este culto. Quiero decirles que somos Misión Cristiana Jesucristo el Rey, que estamos en Bellsville, Maryland,
para servirle al Señor y para servirle a ustedes también. Y si alguien de otro país, otro estado, un día viene por estos lados, aquí tienen su casa. Amén. Venga y juntos nos vamos a gozar en la presencia del Señor, porque eso es lo que hacemos en este lugar. Nos gozamos en la presencia del Señor. Amén. Porque donde está la presencia del Señor, ahí hay gozo, hay libertad, hay autoridad. Porque Cristo es libertad, Cristo es autoridad, Cristo es poder y Cristo es vida eterna. Amén. En esta porción que hemos leído, mis hermanos, en el libro de Romanos, el libro de Romanos es una de las 13 epístolas que el apóstol Pablo escribe, pero en esta ocasión Pablo la escribe a los cristianos que estaban en Roma y la escribe durante su tercera visita en Corinto. Estando Pablo en Corinto, visitando a Corinto ya por tercera ocasión, él se entera de la necesidad que había en el pueblo cristiano que estaban residiendo en Roma. Por eso él tiene que escribir esta carta a los romanos y hablar de esta forma, porque Pablo sabía que los que ya habían recibido a Cristo, habían corrientes, habían doctrinas que nuevamente los querían arrastrar a un estilo de vida del cual ya Cristo los había libertado. Y Pablo tiene que escribirles para enseñarles que si Cristo nos ha hecho libre, verdaderamente somos libres y ya no estamos más bajo la esclavitud de la ley, ni mucho menos bajo la esclavitud del pecado, porque Cristo vino a deshacer las obras del pecado y a darnos vida y vida en abundancia juntamente con Él, porque Cristo llevó nuestros pecados y los clavó en la cruz del Calvario. En Juan capítulo 1, verso 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En la primera dispensación, que fue de la inocencia, y luego a Moisés les dada las tablas de la ley, les dada los 10 mandamientos y comienza lo que es la dispensación de la ley. Y comienza, y llegamos al tiempo de Cristo, y después del sacrificio de Cristo entramos a la nueva dispensación, que es la dispensación de la gracia. Pero así como la ley fue dada a través de Moisés, la gracia fue dada por el Padre a través de Cristo. La gracia llegó a través de Cristo Jesús, el que vino a redimir al mundo de la maldad y la perdición en la cual se encontraba. La gracia fue dada como un regalo inmerecido de parte del Padre, porque ninguno de nosotros, ningún ser humano merece ser salvo. Ni mucho menos Cristo merecía morir en la condición que murió para trasladarnos a nosotros de una condenación eterna a una vida eterna. A Moisés le fueron dadas las tablas de la ley, pero a nosotros se nos ha sido dada la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque por gracia sois salvos, y esto no es por obras para que nadie se gloríe. La ley enseñaba que era necesario la obra para poder ser salvo. La ley enseñaba que era necesario hacer una serie de cosas para poder ser salvos. Pero la gracia nos enseña que el Señor no puede rechazar un corazón contrito y humillado. Todo aquel que reconoce que es pecador, que necesita ser redimido, la gracia lo cubre, el poder de Dios lo rescata. La sangre derramada por Cristo el Cordero en la cruz del Calvario es el que lo limpia de todo pecado. Y cuando levantas tu mano y recibes a Cristo en tu corazón, tienes el acceso, la entrada al Padre. Porque cuando Cristo dijo consumado es, el velo se partió en dos y ahora tenemos un acceso directo al Padre. No necesitamos, hermanos, de amuletos, no necesitamos de ningún otro medio, sino que lo que necesitamos es recibir a Cristo en nuestro corazón y tener el Espíritu Santo en nosotros.
En Mateo capítulo 5, versos 17, 18. Y voy a leer en la traducción, palabra de Dios para todos. Jesús hablando le dice: no piensen que he venido para acabar con la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. No he venido para acabar con ellas, sino para darles completo significado a la ley. Les digo la verdad, hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará ni una letra ni una tilde de la ley hasta que todo esto se cumpla. Los judaizantes, los fariseos, atacaban a Jesús diciendo que Jesús demonios tenía, que los milagros que él hacía era por el poder de Belzabú. Ellos querían buscar la forma como recriminarle. Pero el único que ha pisado la faz de la tierra y ha cumplido al 100% la ley se llama Jesús. De ahí no hay ningún otro que ha cumplido la ley. Tenemos Moisés, el caudillo que Dios usó para liberar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Él no cumplió la ley porque le falló. Porque la Biblia dice que ningún asesino entrará al reino de los cielos. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Él asesinó a un egipcio. Ahora tenemos al padre de la fe, el padre Abraham. Él también falló a la ley, porque él, ancianito, ni tardo ni perezoso, cuando Sara se acerca le dice: mira, vos viejito, yo ya estoy viejita, vos estás viejito, el Señor ha prometido que nos dará descendencia, acostate con Agar. Y el viejito, Abraham, ni tardo ni perezoso, se acuesta con Agar, y el resultado ¿cuál fue? Adulterio, y de ahí nació Ismael. Y de ahí la guerra que existe entre los palestinos y los judíos hasta hoy día. Viene el pleito de que si Ismael, el hijo de la promesa, que fue el primogénito de Abraham, o si Isaac, el de la promesa. Imagínense hasta dónde llega. Entonces él falló también, y la ley no podía fallar. Tenemos a David. David escribe tantos salmos, y fue David el que le cortó la cabeza a Goliat. Pero ¿en qué falló David? En quitarle la esposa a Urías Eteo, embarazarla y después mandarlo a matar para cubrir su pecado. Entonces se da cuenta que por la ley nadie puede ser salvo. Solamente por la gracia, la misericordia de ese Dios vivo, ese Dios de poder, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo envió para propiciación de nuestros pecados. La ley es un espejismo de lo que venía. Y el único que vino, y Jesús les dijo: yo no he venido a abrogar la ley, al contrario, yo he venido a cumplirla. Y Cristo es el único que la cumplió al pie de la letra. Cristo nace en el periodo todavía de la ley. La gracia comienza en el momento que Cristo es resucitado al tercer día, que fue sepultado por el poder del Espíritu Santo, sentado a la gracia del Padre, donde está intercediendo por nosotros cada día, día y noche. Cuando el acusador se presenta a acusarnos, Cristo está para defendernos. Hoy día, mis hermanos, todavía hay sectas, religiones que todavía enseñan, predican que es necesario que vivan conforme la ley para ser salvos. Y la ley no salvó ni siquiera a los patriarcas. ¿Sabe quién los salvó a ellos? Usted sabe cómo recibió la salvación Moisés, cómo la recibió Abraham, cómo la recibió David. Fue por fe, porque creyeron que un día ellos iban a ser levantados. Fue por fe, no fue por las obras de la ley, porque ellos no pudieron cumplir. Y con una cosita de la ley que no se cumpla, ya es transgresor de la ley. El rótulo dice que son 65 millas por hora y usted va a 66. ¿Ya transgredió la ley o la está cumpliendo? Y no, y va a 70 y lo para el policía y todavía se enoja, ¿verdad? Racista, que porque soy latino me paró. Si yo fuera quizás no sé qué, no voy a decir color para que nadie se ofenda,
ahí no me hubiera parado, ahí me hubiera dejado ir, pero como me miró, pues, que soy hispano, ahí sí me paró. Iba a 75 por hora, 10 millas arriba del límite de velocidad. Estaba transgrediendo la ley, por ende, él merece su castigo, recibir su infracción, ir ante un juez y pagar la multa, pagar la pena, porque cometió una infracción. Mis hermanos, tú y yo cometimos esa infracción y por ende necesitaba pagarse, pero la ley no era lo suficiente para poderla pagar por nosotros. El único que lo cubre, el único suficiente que se entregó por amor a ti y a mí, se llama Jesús de Nazaret, y por su sangre derramada en la cruz del Calvario es que nos limpia, nos purifica, nos transforma. Por eso la palabra dice que no hay ningún otro medio por el cual el hombre pueda ser salvo. Y Jesús lo dijo también en Juan 14, dice: yo soy el camino y yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. No hay religión que te pueda llevar al Padre. No lo hay ninguna. Ninguna religión nos lleva al Padre. El que nos lleva al Padre se llama Jesús. Y Jesús no vino a impartir ni a demandar religión. Cristo vino a enseñarnos la relación con el Padre, la relación con el Padre y su Santo Espíritu, y recibir a Cristo en tu corazón. Eso es lo que te lleva al cielo. Pero el rechazar a Jesús y adoptar dogmas, doctrinas impuestas por hombre, eso es lo que te trae condenación. El que todavía cree que la ley necesita la ley para ser salvo y se cree vivir bajo la ley, yo le voy a hacer dos preguntas sencillas, y si aquí entre nosotros hay alguien que cree que necesita la ley para ser salvo, le pregunto: uno de los mandamientos de la ley, a Moisés le fueron dados 10, pero ya los escribas, fariseos, judaizantes, ellos contaban con más de 1500 mandamientos. ¿Qué ser humano lo va a cumplir, mi hermano? ¿Quién? Si no pudieron cumplir 10, ¿que iban a poder cumplir 1500? Entonces yo le pregunto, si alguien cree que necesita la ley para ser salvo, un requisito de la ley primero es que debe de circuncidar el prepucio. Entonces yo pregunto, el otro debe ser judío. Puedo seguir con una lista más, pero pregunto, el que cree que la ley basta para ser salvo y que está viviendo bajo los rudimentos de la ley para ser salvo, te pregunto, ¿cuándo te circuncidaste? O te pregunto, ¿tú eres judío? Ahora, si simplemente me contestas no a una de esas dos preguntas, no estás cumpliendo la ley. Y por ende, la ley no te salva, te salva Cristo. Porque Cristo, Él no vino a abolir la ley, el único que la ha cumplido ha sido Él. Porque uno de los mandamientos es, si alguien te pide llevar una carga, ve con él una milla. Pero Cristo les dijo, no, si alguien te pide llevar una carga, una milla, ve con él 2, le dijo. Y si alguien te pide la túnica, no solo le des la túnica, dale también la capa. Entonces Cristo es el único que sobrepasó lo que la ley demanda. Es el único, de ahí no hay nadie. Pero nosotros, por la gracia, mis hermanos, por la misericordia, por el amor de Dios, es que somos salvos. Mire, en la ley se debía cumplir. Primero tiene que ser circuncidado el prepucio del hombre, de ser judío y cumplir con todos los mandamientos. Fue lo que Cristo les dijo a los fariseos y a los judaizantes hipócritas, que ponen cargas que ustedes no son capaces ni siquiera tocar con un dedo. Porque ponían leyes que ellos no las podían cumplir tampoco. Pero qué fácil es nosotros señalar al otro, ¿verdad? Pero hay un refrán que dice que cuando nosotros apuntamos con un dedo, hay 5 que nos apuntan a nosotros. Y Jesús les dijo, hipócritas, antes de ustedes querer sacar la paja del ojo de su hermano, quiten la viga que tienen en sus ojos. ¿Cómo son capaces de poner cargas ustedes que ustedes mismos no son capaces de llevar? ¿Cómo imponen leyes queriendo hacer creer solo para ustedes mirarse grandes? Mis hermanos,
Aquí no es para mirarse grande, aquí es para mirar el que es grande. Y el único que es grande se llama Cristo de Nazaret, porque Él es el grande, el poderoso, el Rey de Reyes, el valiente en batalla, el que todo lo puede, el que todo lo sabe. Y para Él no hay nada imposible. La carga que va en tus hombros, Cristo la puede quitar. Romanos capítulo 7, verso 6 dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra o de la ley. Sirvamos bajo el régimen del Espíritu Santo. Antes éramos esclavos de la ley, antes éramos esclavos del pecado, ahora seamos esclavos de Cristo. Antes esclavos del pecado para muerte eterna, ahora esclavos de Cristo pero para vida eterna. Antes esclavos para perdición, ahora seamos esclavos para bendición, porque nos espera una patria celestial para todos aquellos que hemos creído y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Por eso no predicamos, hermanos, ninguna religión, sino que predicamos al Cristo resucitado, el único que tiene el poder de cambiar de las tinieblas a la luz eterna, el que nos llama para que nosotros seamos luz en esta tierra, el que nos llama para que nosotros seamos sal de esta tierra. Hemos sido llamados, comprados, para que vengamos a sazonar en este mundo que se está perdiendo, que va más que vuela, que corre al infierno, por querer vivir todavía bajo yugos que se les han sido puestos. Pero Jesús dijo: llevad mi carga, porque mi carga es ligera. Hermanos, pongámonos la carga de Cristo, porque la carga de Cristo es ligera para llevar y nos lleva a vida eterna. Es el único que nos puede hacer libres. Amén. Romanos capítulo 6, verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Para los que estamos en Cristo Jesús, que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz divina, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero también tengamos mucho cuidado, porque estamos bajo la gracia, bajo el poder de Dios. Pero la gracia no nos da una licencia para pecar deliberadamente. Mucho cuidado también con eso. Romanos capítulo 6, verso 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque también hay quienes que se la quieren amaquear bien fácil, ¿verdad? Oh, estamos bajo la gracia, así que ahora pues vivamos como vivamos, comamos y bebamos, porque mañana nos moriremos. Podemos comer, podemos vivir, tomar, sí, pero de las bendiciones que Dios pone en nuestra mesa para bendición, y que también los vamos a morir, también es cierto, porque todos vamos a morir un día, pero que muramos con Cristo en nuestro corazón, porque el día que muramos y Cristo es nuestro Señor, nos vamos a morar con Él, nos vamos a la patria celestial, nos iremos a la nueva Jerusalén. Pero hay de aquel que muera sin Cristo y sin esperanza, porque lo que le espera es una horrenda condenación eterna. Pero mientras estamos en este tiempo, en este lugar, la oportunidad está. El Espíritu Santo toca el corazón, el Espíritu Santo toca nuestras vidas para que dejemos aquella manera errónea de vivir y de creer, y vivamos la vida correcta como el Señor manda que la vivamos, para que de esa forma, mis hermanos, podamos tener unas vidas prósperas y bendecidas, porque con Cristo somos más que bendecidos. Pero apartados de Cristo nada podéis hacer, dice la palabra. Colosenses 2, Pablo también hablando dice: porque quiero que sepáis cuán lucha
sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Debemos de ser sabios, mis hermanos, en la forma como nos conducimos, cómo vivimos, para poder gozar de la plenitud, de la grandeza y de las bendiciones de ese Dios grande y maravilloso, nuestro Padre celestial, creador del universo, dador de la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo, ese regalo inmerecido que hemos recibido y que por gracia a Él es que somos salvos. Amén. Romanos capítulo 8, verso 1 al 10, y espero terminarlo. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a ¿qué? Sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que en la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El que quiera estar muerto, que se ocupe de las cosas de la carne. Y mire, y ustedes, muchos de ustedes conocen cuáles son las obras de la carne: lascivias, mentiras, disoluciones, herejías, mentiras. Toda esa es la obra de la carne, y eso lleva a muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, eso es vida y eso es paz. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, hay paz en medio de la tormenta, hay seguridad en medio de las situaciones difíciles. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si tú vives bajo los deseos de la carne, no estás agradando a Dios. Hay que vivir bajo la unción, el poder del Espíritu Santo, para poder agradar a Dios, y de esa forma poder vivir una vida llena de paz, de confianza, de seguridad, de certeza que vamos a morar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que nos ha sacado de la esclavitud de la ley, de la esclavitud del pecado, y ahora nos hace esclavos pero de Cristo, y nos condena pero a la vida eterna. Ya no más a una muerte eterna de perdición, sino que a una vida de salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro, el que dispuso a darlo todo por nosotros, el que derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario, para sacarnos de esa condenación eterna y trasladarlo al reino del Padre, que nos ha otorgado a través de creer y recibir a Cristo en nuestros corazones. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y el que no es de Cristo, entonces ¿de quién es? Usted lo contestó, no yo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos.
La ley no puede hacer morir las obras de la carne, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros, sí. El poder de Cristo en nosotros, sí. Él es el que puede, hermanos, hacer que toda aquella naturaleza pecaminosa en la cual nos encontrábamos pueda ser diferente, cambiada a través del poder del Espíritu Santo. Para eso el Padre nos envía la gracia, nos envía ese regalo, nos envía el perdón, nos envía la salvación a través del sacrificio de mi Cristo allá en la cruz del Calvario. Gloria a Jesús. Yo sé, mis hermanos, que cuando éramos niños muchos crecimos, se los enseñaron doctrinas falsas, dogmas que se hicieron doctrinas que para nada sirve. Lo que sirve es reconocer que hay un Cristo que murió y resucitó, y que es el único que puede romper cadenas y ataduras. Es el único que puede transformar la vida del ser humano. Es el único que puede cambiar el rumbo de la vida del ser humano. Es el único, y se llama Cristo Jesús.